Vamos a comenzar este espacio de acercamiento a la palabra, disponiendo nuestro interior con la asistencia del Espíritu Santo. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Vamos a comenzar con la lectura del texto, que está tomado del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Este domingo y el siguiente, en este tiempo del Adviento, están dominados por la figura de Juan Bautista. Primero, lo vemos como un profeta que entra en el complejo escenario de la historia para darnos esperanza, y luego como un profeta que exige conversión. Pero lo esencial sobresale en la definición que el Evangelio de Lucas da de él, y que explica el porqué de su presencia especial en este tiempo. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas.
En el año 63 a.C., el Imperio Romano había invadido a Palestina, imponiendo al pueblo una dura servidumbre. Las revueltas populares se sucedían una tras otra, sobre todo en Galilea, pero siempre fueron duramente reprimidas por las legiones romanas. Del año 4 a.C. hasta el 6 después de Cristo, la violencia se hizo sentir en toda la Judea, que entonces se convirtió en provincia romana, con un procurador nombrado directamente por el emperador de Roma. Pilatos fue uno de esos procuradores. Este régimen político trajo una cierta calma, pero revueltas esporádicas recordaban la extrema gravedad de la situación. La gente desde hacía siglos vivía en una espera de la venida del Mesías, pero el dominio cada vez más opresor de la ocupación romana había hecho aumentar el deseo de la venida del liberador, del Salvador. La aparición de Juan en el desierto era señal del hecho de que Dios estaba de nuevo visitando a su pueblo. La redención estaba cerca. En este contexto se nos presenta el texto litúrgico de este domingo. Vamos a leerlo. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. El Evangelio comienza con una contextualización. Lucas prefiere colocar los datos de la historia de la salvación no de manera aislada, sino en el conjunto de la historia de la humanidad, y nos presenta la lista de una serie de autoridades terrenas y religiosas cuya intervención incide profundamente en el destino de Juan. La lista de los personajes y sus fechas no es simplemente ilustrativa. A través de los datos, Lucas nos está dando el mensaje de que la acción salvífica de Dios no ocurre en una indeterminación abstracta, sino en un marco bien definido, espacial y temporalmente. Dios actúa en la historia concreta del mundo y las personas. El modo en el que Lucas introduce la predicación de Juan es muy semejante al comienzo de los libros de los antiguos profetas. Ellos solían señalar los nombres de los reyes en cuyo gobierno el profeta desarrollaba su actividad. Así lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, Oseas, Amós y otros. Lucas hace la misma cosa, para decir que casi 500 años sin tener un profeta, aparece de nuevo un profeta, que se llama Juan, hijo de Zacarías y de Isabel. Ahora bien, la palabra que va a predicar no es creación suya. Un profeta no se presenta a nombre propio, delegado de Dios. Por eso vemos en el texto a Juan recibiendo la palabra de Dios, y la recibió en el desierto. Para Juan el desierto es el lugar concreto de su vida. Pero además el desierto nos remite a los orígenes del pueblo de Israel, en el Éxodo. Incluso nos remanda a los comienzos de la historia misma. El desierto evoca aridez, soledad, anonimato, miedo, carencia, falta de esperanza. En él rozamos con la muerte. Pero también resulta ser el lugar preferido de Dios para el encuentro. La comarca del río Jordán
es un lugar de frontera del territorio de Israel. Como toda frontera, representa la posibilidad de cruzar, dejar una vida atrás y abrirse a un nuevo horizonte, a una nueva aventura. Allí predica Juan, en el lugar donde todo comenzó una vez para Israel, después de haber salido de Egipto, y donde las opciones definitivas comenzarán para Jesús con su bautismo. Dos palabras enmarcan la predicación de Juan y el sentido de su bautismo: conversión y perdón. Conversión significa no solo de la conducta moral, sino también y sobre todo de la mentalidad, cambio en el modo de pensar. La gente debía tomar conciencia del hecho de que su modo de pensar, influido por el fermento de los fariseos y de Herodes, o sea, de la propaganda del gobierno y de la religión oficial, era un error y se debía cambiar. Y el perdón lleva consigo la reconciliación con Dios y con el prójimo. De este modo, Juan anunciaba un nuevo modo en el que el pueblo se ponía en relación con Dios. Pero aún quiere Lucas ayudar a los lectores a captar mejor el sentido de la predicación de Juan. ¿Cómo se entiende este texto, la conversión? Lucas responde con un texto de Isaías. La conversión que se anuncia es parecida a la transformación de un desierto. Voz que clama en el desierto que cada uno lleva por dentro, y el desierto de nuestro mundo. Juan quiere sacudir esos desiertos, todos esos obstáculos que impiden avanzar, barrancos, montes y colinas, lo tortuoso y las asperezas. La imagen de los caminos que se hacen llanos evoca una gran apertura que nos rescata de nuestras soledades, un fluir que nos saca de nuestros estancamientos, un gran espacio para la compañía que nos saca de nuestros egoísmos, una ampliación de la visión que nos devuelve los sueños de unidad que creíamos imposibles. La transformación del desierto supone la remoción a veces dolorosa de aquello a lo que estábamos habituados, pero el resultado es la inmensa felicidad de descubrir nuevos y más fecundos horizontes. A la tierra nueva de la reconciliación se llega el camino bien preparado de la conversión. Y todos verán la salvación de Dios. Esta frase significa, primero, que todo apunta hacia la llegada de la salvación que trae Jesús. Y segundo, que solo quien se prepara para la venida del Señor puede ver su salvación. Que la salvación es para todos y tiene un alcance universal. Vamos a entrar en el momento de la meditación. ¿Qué te dice a ti el texto? Entra en tu propia experiencia. Toma conciencia del tiempo y el espacio en el que vives. Ubícate en tu propio contexto, político, social, económico, religioso. ¿Cómo viene la palabra de Dios sobre ti en la realidad en la que vives? Y tu llamado a la conversión. ¿Cuáles son tus desiertos? Esos barrancos, montes y colinas, lo tortuoso y las asperezas, todo lo que Juan te invita a allanar, a abrir espacios para que llegue el Señor. ¿Cuál es la salvación que esperas ver? Entra ahora en un momento de oración. Desde tu experiencia de encuentro con Él, deja que surjan las palabras que deseas expresarle, de súplica, de acción de gracias o de alabanza. Y termina finalmente con un momento
de contemplación. Ahora estás en su presencia. Déjate mirar por Él. Deja que se relacione contigo, que te hable, que te lleve, que te impulse a vivir y a actuar.